Como sabemos, el tejido óseo corresponde o se clasifica dentro de los tejidos conectivos, que a su vez tenemos conjuntivo. Puede ser laxo, denso, con muchísimas más variedades. Tejido óseo, tejido cartilaginoso, que luego veremos, o por ejemplo, la sangre. Dentro del tejido óseo tenemos que decir que es un tejido conectivo, como hemos dicho, denso, regular y tenso, donde se ha producido un depósito de sales de calcio, ¿vale? Aspecto muy importante a tener en cuenta para toda su función. Depósito de sales de calcio y un tejido conectivo denso, regular y bitenso. Como propiedades cumple dureza, cierta flexibilidad, resistencia o dinamicidad. ¿Me puedes decir alguna función? Protección de órganos vitales. Muy bien. O apoyo del cuerpo, o envoltura de la médula ósea, como luego veremos. Tenemos aquí esta imagen, donde aquí vemos una tinción de hematoxilina eosina, donde vemos aquí la médula ósea en el canal medular. Pegado a la médula ósea tendríamos el endostio, digamos en la parte más interna, hueso compacto, y el periósteo ya en la parte más externa, ¿de acuerdo? ¿Le repito? Sí, por favor. En la médula ósea, endostio, hueso compacto y periósteo ya en la parte más externa, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Vamos a ver ahora la estructura macroscópica del hueso. Diferenciamos el hueso largo, donde vamos a distinguir periósteo, zona compacta, superficies articulares, la zona esponjosa, la cavidad medular o el endostio. Y el hueso plano, formado por el pericráneo, la tabla externa, el diploe, la tabla interna o la dura madre. Este hueso plano, por ejemplo, pues estaría en la cabeza, el hueso del. Vamos a centrarnos en el hueso largo. Atenta porque luego le preguntaré otra imagen. Vemos la epífisis, la diáfisis y aquí vemos la médula ósea amarilla, ¿de acuerdo? Formada por tejido adiposo. Tendríamos aquí un endostio con un tejido compacto, también tejido esponjoso, ¿de acuerdo? La médula ósea roja que fabrica las células sanguíneas y ya por fuera tendríamos periósteo, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, vamos a ver esta imagen. ¿Qué le estoy señalando? Las epífisis. Muy bien. ¿Y todo esto? La diáfisis. Muy bien. Esto sería la carilla articular. Vale. ¿De acuerdo? Bien. Médula. Muy bien. Amarilla. ¿De acuerdo? De tejido adiposo. Vale. Endostio, hueso compacto, pegado al endostio. Muy bien. Tendríamos también aquí, como vemos, la médula ósea roja, ¿de acuerdo? Que fabrica las células sanguíneas. Y ya por fuera, el periósteo. muy bien. ¿Le queda claro? Sí. Muy bien, pues pasamos. Estructura microscópica, muy importante. Vamos a encontrar canales vasculares, ¿de acuerdo? Podemos encontrar los canales de Haber, como vemos aquí, longitudinales, para contener vasos pequeños, como lo podemos ver aquí también en este otro corte, ¿de acuerdo? Havers longitudinales y muy estrechos, ¿de acuerdo? Con vasos sanguíneos muy pequeños. Podemos tener también los canales de Volkmann, ¿vale? Que van a ser transversales. Sí, digamos. Entonces, la diferencia entre los canales de Havers y los de Volkmann es que unos son longitudinales y otros son transversos. Sí, los de Havers serían longitudinales, mucho más estrechos, ¿de acuerdo? Contienen vasos sanguíneos de menor calibre, y los de Volkmann más transversales y más fácilmente diferenciables que los de Havers, por supuesto, y van a contener vasos de mayor calibre. ¿De acuerdo? Luego veremos otra imagen. Aquí veríamos también periósteo, ¿de acuerdo? En la parte más externa, y el endostio, ¿vale? Esta parte de endostio se continuaría con el hueso compacto. No, con la médula ósea. Ah, es verdad. Endostio con médula ósea. Aquí vamos a introducir un concepto nuevo que son las laminillas de la matriz ósea. Y como vemos, pues tienen una estructura concéntrica, ¿de acuerdo? Suelen rodear los conductos de Havers, ¿de acuerdo? Como lo vemos aquí. Esto sería un conducto de Havers. ¿Se lo imagina? Sí. Muy bien. Pueden ser intersticiales o circunferenciales y tanto internas como externas, ¿de acuerdo?
Bien. Dentro de las lagunas y canalículos, que luego veremos una imagen, van a localizarse en el interior de las laminillas de la matriz ósea. ¿De acuerdo? En la zona esponjosa hay una serie de laminillas irregulares. ¿De acuerdo? Como vamos en la foto, vemos unas internas más irregulares y unas externas más ya circunferenciales, mucho más ordenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la imagen. Aquí veríamos lo mismo, tendríamos el conducto de Havers, longitudinales, ¿de acuerdo? Y los de Boltzmann serían transversales. Muy bien. Aquí, ¿con qué se continuaría? Con la médula. Muy bien. Todo esto sería, digamos, esa parte de hueso compacto. Aquí nos pone también pues, una osteona, ¿de acuerdo? Que se continuaría con estos sistemas de Havers. Aquí veríamos los osteocitos, que como veremos luego son las células principales del hueso maduro, que son las células óseas. Tendríamos aquí laminillas, ¿de acuerdo? Que podrían ser, como vemos, circunferenciales o internas o externas, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos ya el periostio. Muy bien. Pues, otra imagen. Tendríamos un canal de Haber en el corte transversal. Por todo esto de aquí sería el canal de Haber. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tinción sería esta? Hematoxilina eosina. Muy bien. Veo que le queda. Podemos pasar la imagen. Conductos de Boltzmann en otro corte. ¿Qué serían los conductos de Boltzmann? Pues todo esto. ¿De acuerdo? Vale. ¿Sí? Bien, podemos pasar. Lagunas y canalículos. Estas serían aquí las lagunas, ¿de acuerdo? Con una tinción. ¿Qué tinción sería? Azul. Muy bien. Azul, ¿de acuerdo? Más de azulito, tendríamos las lagunas y estos hilitos un poquito teñidos más azules serían los canalículos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tendríamos aquí? Otro conducto de Haber, otro canal de Haber con las laminillas. ¿De acuerdo? Sí, digamos. O sea, que las lagunas serían, en este caso, el circulito más oscuro Sí, y los canalículos como que conectando con las lagunas, como fibritas, ¿no? Sí, unos hilos exactamente. Y aquí pues veríamos exactamente lo mismo. Como podemos ver, está en relación pues, con el canal de Haber, como veíamos en la otra imagen, sí, que se continuaba el canal de Haber y alrededor del canal de Haber se continuaban las laminillas. Vale. ¿De acuerdo? Las laminillas, las lagunas y los canalículos, que también se ven aquí, ¿no? Con una función un poco diferente, pues se ven distintos. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. ¿Qué tendríamos aquí? Para distinguir bien periósteo y endosteo. Bien, aquí tendríamos médula ósea. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos canales celulares. ¿De acuerdo? Todo esto serían canales celulares. A partir de aquí, todo esto sería médula ósea. ¿Aquí qué tendríamos? El endostio. Muy bien. ¿Y por fuera? Hueso compacto. Bien. Aquí tendríamos las trabéculas óseas. ¿De acuerdo? Un concepto que tienes que apuntar. Y luego ya continuamos con el periósteo. Vale. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? Sí, Muy sí. bien. Otro aspecto importante. Matriz ósea. Tenemos fibras de colágeno, el 91% de la porción orgánica del hueso. Proteoglicano. Recuerdo que está en una porción más pequeña de la matriz. La osteocalcina está unida al calcio, la osteonectina, las cianoproteínas óseas y los minerales. En esta imagen hay que destacar, como pone aquí al 90%, fibras de colágeno. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Células del tejido óseo. Tenemos células osteoprogenitoras. ¿De acuerdo? Los osteoblastos, que es una capa epitelioide, de células únicas basófilas. Los osteocitos, que son las células principales de un hueso maduro. Se suelen situar en la matriz ósea, ¿de acuerdo? Y los osteoclastos, en zonas de reabsorción ósea. ¿Sí? Bien. En esta imagen, ¿dónde los encontraríamos? Los osteoclastos. Eso es. Sí, la pregunta que le pongo, osteoclastos y osteocitos. Pues yo creo que los osteocitos son los puntitos que están en la matriz ósea, mirad. Eso es. Esto, osteocito, las células principales del hueso. Vale. Y todo esto serían ya osteoclastos, ¿de acuerdo? Unas células muchísimo más multinucleadas, polinucleadas, ¿de acuerdo? Y mucho más grandes. ¿De acuerdo? Polinucleadas, más grandes
y ya los osteocitos, una forma lenticular. Como ya veréis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Y ya, finalizando, tejido óseo. Tenemos aquí muchísimas cosas. Tenemos osteoblastos, tenemos la célula osteoprogenitora. ¿De acuerdo? Tendríamos matriz ósea. Vale. ¿Sí? De esta se ven varias cosas. Le repito, osteoblasto, Vale. y la célula osteoprogenitora. Que se encuentra en la matriz. Sí. O sea, sí, la matriz. Vale. Muy bien. Buenos días, Pablo. Hoy te voy a explicar el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especial que está formado por condrocitos y por matriz extracelular. La matriz extracelular tiene dos propiedades: tiene firmeza y tiene estabilidad. En cuanto a las características del tejido, muy importante, no está vascularizado, no está inervado, porque está rodeado el tejido cartilaginoso por el pericondrio y por último tiene capacidad limitada de crecimiento y reparación. En cuanto a los componentes de la matriz extracelular, lo podemos clasificar en tres tipos de tejidos: cartilaginoso hialino, tendrá fibras de colágeno tipo 2, cartilaginoso elástico, como su nombre indica, son fibras elásticas, y cartilaginoso fibroso, fibra de colágeno tipo 1. Pablo, ¿me podrías decir qué tenemos aquí? Esos serían condrocitos. Muy bien. ¿Y esto? Fibroblastos, puede ser. Muy bien, Pablo. Empezamos. El tejido cartilaginoso hialino. ¿Dónde se localiza? Bueno, se localiza en el aparato respiratorio, en los extremos anteriores de las costillas y por último en la superficie auricular del dedos. En cuanto a su estructura, tendremos pericondrio y tejido cartilaginoso. El pericondrio, que es una capa fibrosa de la capa condrogénica, y el tejido cartilaginoso son condrocitos en la laguna de la matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa la podemos dividir en matriz territorial e intraterritorial. Muy importante. La matriz cartilaginosa contiene proteoglicanos. Bueno, pues en estas imágenes podemos distinguir el tejido conectivo denso. Justo debajo tenemos el pericondrio. Aquí tenemos la matriz intraterritorial con su matriz territorial. ¿Te ha quedado claro? Sí, en esta imagen, ¿dónde estarían los condrocitos? Los condrocitos serían estos con sus núcleos. ¿Bien? Y arriba el tejido conectivo denso. Denso. Justo debajo el pericondrio. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues el tejido cartilaginoso hialino, como decíamos, que tenemos un condrocito, ¿vale? El condrocito tiene su núcleo con mitocondrias, con el aparato de Golgi y por último el retículo endoplasmático rugoso. Fuera tendremos matriz. Esto es matriz cartilaginosa, una imagen de matriz cartilaginosa. El siguiente es elástico. ¿Por qué estaba compuesto el tejido cartilaginoso elástico? ¿Por fibras elásticas? Muy bien. Bueno, pues ¿dónde se localiza el tejido cartilaginoso elástico? En el pabellón auricular, aquí ves una imagen, en el pabellón auricular, conducto auditivo externo, trompa, los braquios y la epidioles. En cuanto a su estructura, es muy similar al tejido cartilaginoso hialino. La matriz, como has dicho, está compuesta por fibras elásticas y tiene gran cantidad de grupos isogénicos. ¿Tú me podrías decir lo que son los grupos isogénicos? Yo leí que eran células que habían surgido de la célula madre. Muy bien. Bueno, pues en esta imagen, como ves, tenemos grupos isogénicos. Entre los grupos isogénicos se localiza la matriz elástica, ¿vale? Con las fibras. En la siguiente imagen, que está más ampliada, podemos ver más claro los grupos isogénicos. ¿Vale? ¿Bien? Y por último, ¿qué tenemos? Pues el tejido cartilaginoso fibroso. ¿Por qué está compuesto el tejido cartilaginoso fibroso? ¿Por qué fibras? Las de colágeno tipo 1. Muy bien. Y tipo, bueno, como he dicho antes, era tipo 1, pero en la matriz celular rica también tendremos tipo 2. Ahora te lo explico. Bueno, pues la localización, muy importante. Se localiza entre el tejido conectivo denso y el cartilaginoso hialino. Y no tiene pericondrio. ¿Vale? ¿Dónde se encuentran? Discos intervertebrales, aquí ves un disco intervertebral con las condronas, sínfisis del pubis y meniscos. Bueno, en cuanto a su estructura tienes los condrocitos aislados formando condronas, como ves en la imagen,
La matriz celular rica en fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2 y por último, tipo especial de proteoglicano. ¿Cuál es el versicano? Me ha quedado muy claro, profesor. Me alegro, Pablo. Vamos a explicar tejido óseo. Tejido cartilaginoso denso, el pericordio. Perdón, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué tejido ha dicho el de arriba? El tejido cartilaginoso denso. ¿No sería conectivo denso?